Buenas tardes, amada Iglesia Tierra Nueva. Hoy nuevamente desde casa. Es un placer para mí poder estar con ustedes reunidos en la congregación. Una congregación, estoy seguro que tan efectiva como la presencial, porque el Espíritu Santo de Dios está allá en tu hogar. Está allá llenando tu corazón y llevando la palabra que Él personalmente se va a encargar de que llegue a tu corazón. Y se va a encargar de que tu corazón sea una tierra buena y fértil. Ahí donde estás, cierra tus ojos y vamos a orar para comenzar. Padre Santo, precioso Señor, te agradecemos por la palabra que tú nos vas a traer en esta tarde. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo personalmente, llevándola hasta el corazón de tus hijos en Tierra Nueva, llevándola donde tú quieras llevarla, Señor. Y no permitas que yo interfiera, que yo cambie o que yo altere ni una tilde ni una coma de lo que tú quieres expresar en esta tarde, Señor. Te amamos y te bendecimos. Amén y amén. Bueno, bienvenidos. Bienvenidos a toda Tierra Nueva, bienvenidos allá desde Cali, bienvenidos desde Neiva, Rafita querido, bienvenidos tú y tus amigos, tu gente, tu familia allá en Neiva, bienvenidos desde Panamá, bienvenidos desde España, desde Nueva York, Vivianita, desde Miami, mi Gina querida y amada, bienvenidos desde toda Sudamérica, Europa, América, porque las redes llegan hasta el final, como el Espíritu Santo lo quiera. Vamos a continuar hoy con nuestra serie. Veníamos hablando de esa última noche del Señor. Repito, esa última noche en donde la mayoría podemos pensar que se trataba solamente de la última cena, algo importantísimo. Pero es una noche que tiene más, que va más allá. Y esta última noche ya hablamos de cómo el Señor en humildad le enseña, primero le muestra su amor a los discípulos, su amor por Él y por el mundo, y cómo llega en humildad dando ejemplo para que ellos repliquen ese ejemplo del lavado de los pies, de la humildad, de hacerse pequeño, de humillarse. Vemos también que el Señor, lo vimos hace 8 días, el Señor anunció que uno de ellos lo iba a traicionar, y fue cuando anunció la traición de Judas y le dijo: lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Y lo despidió. Y una vez que lo despidió, él quedó en intimidad con sus discípulos, quedó en intimidad con ellos. Y vamos a leer nuevamente Juan 13, pero vamos a empezar desde el versículo 31. Versículo 31. Juan 13, versículo 31, nos está hablando de esa última noche, y es cuando nos dice acá. Aquí en mi Biblia tiene el título El Nuevo Mandamiento, y de eso vamos a hablar esta tarde. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Versículo 34 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Gracias, Señor, por esta palabra preciosa que nos das en esta tarde. Y como les decía, entonces, una vez que el Señor desenmascaró a Judas y lo envió afuera, se quedó con los 11, con los que eran. Muchos de sus discípulos posiblemente no entendieron que era Judas. El único que sabía a ciencia cierta que Judas iba a ser el traidor era Juan, el discípulo amado.
Y justamente él es el autor de este libro. Pedro, recordemos, le hizo un gesto allá a Juan cuando el Señor dijo: uno de vosotros me ha de traicionar. Pedro le dijo a Juan: bueno, ¿quién? Pregúntale, tú que estás a su lado. Juan le preguntó y Jesús le contestó. Así terminamos hace 8 días. Le dijo: aquel a quien yo le entregue este pan mojado, ese será. Y se lo entregó y le dio de comer a Judas. Y le dijo: lo que has de hacer, hazlo pronto. Ya era un punto de partida. Era como un arranquemos. Ya no hay vuelta de hoja, ya no hay vuelta atrás. Le dijo a Judas: arranquemos. Si tú lo vas a hacer, hazlo. Hasta última hora le dio la posibilidad. Hasta última hora le dijo: ya sabemos, arrepiéntete. Hasta último momento. Pero Judas siguió adelante. Una vez entonces despidió a Judas. Cuando le dio vía para hacer lo que iba y tenía que hacer, en ese momento dice la palabra que la gloria de Dios le cayó a él. Dice: es reflejada la gloria de Dios a sí mismo. ¿Por qué? Porque al él seguir adelante, cuando él tomó la decisión, Jesucristo, de seguir adelante con ese proceso salvador al cual vino, a sabiendas perfectamente sabía lo que le iba a suceder, que iba a sufrir lo indecible, que le iba a doler, que lo iban a humillar, lo iban a masacrar, le iban a quitar la barba, tantas cosas, y en última lo iban a matar crucificado en un madero. Pero a pesar de saber eso, él decidió continuar adelante. Y fue cuando prendió el switch. Le dijo: Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Judas salió, quedó en intimidad, y la gloria de Dios lo cubrió, fue reflejada en él, porque más reflejaba la gloria de Dios en él el asumir el sufrimiento que todos los milagros que había hecho. Porque los milagros iban a mostrar quién era, pero el sufrimiento nos iba a demostrar su amor y a darnos libertad y perdón de los pecados a todos nosotros, a ti y a mí. Y eso, la gloria de Dios se reflejó en él, pero a él ser obediente al Padre, se glorificó en el Padre. Y al glorificarse en el Hijo y en el Padre se glorificó en el Hijo. Miren qué cosa tan linda. Además que sabemos que el Padre y el Hijo son uno solo. Recordemos que él decía: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Eran uno solo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. En este momento estaba recibiendo gloria Jesucristo y estaba recibiendo gloria el Padre. Eso dice la palabra. Esta era su gloria. Fíjense, quiero insistir y repetir que Jesús recibió más gloria por su padecimiento que por sus milagros. Pero allí ya no había retorno. Ya no había retorno. Si hacemos una vista panorámica de toda la Biblia y nos devolvemos hasta el Génesis, sabemos que cuando Adán y Eva pecaron y perdieron la gracia, inmediatamente el Señor dio una tabla de salvación y dio un plan de salvación. Ese plan de salvación se iba a cumplir ahora con el Vía Crucis y muerte y resurrección de su Hijo. O sea que desde el principio la dio. Pero en este momento era Cristo mismo el que estaba prendiendo el switch de ese último capítulo de salvación. Todo estaba dicho desde el principio. Se sabía. Isaías lo profetizó. En Isaías capítulo 6, capítulo 7 nos habla de Manuel, nos habla de la Virgen. En Isaías capítulo 7 nos dice que vendrá una virgen y que se llamará Emanuel. Isaías, el profeta Isaías. Pero Cristo ya le estaba dando cumplimiento
y con ese visto bueno, con esa palabra con la que despidió a Judas mejor, encendió y dio inicio al último capítulo. En el instante en que Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto, empezó a correr la fase final del plan de Dios para nuestra salvación. Es como decir, yo creo que el Señor Jesucristo con eso lo que quiso decir es, estoy listo. Vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Estoy listo. Vete, Judas, que yo ya estoy listo. No importa lo que tú vayas a hacer, yo ya estoy listo. Yo sé quién me envió. Yo sé para qué me envió. Y el amor que tengo por la humanidad es tan grande que estoy dispuesto a hacerlo. Vete. Eso es lo que el Señor quiso hacer por ti y por mí. Y lo manifestó en esa última noche. Se estaba acabando el tiempo. El Señor Jesucristo diría que se haga conmigo lo que dispuso el Padre desde el principio de los tiempos. No lo discuto. Que se haga. Que se haga conmigo porque es el hombre el que va a recibir todo mi amor. Esto muestra que el Hijo deseaba obedecer más que todo la voluntad del Padre. Y por eso estaba glorificando al Padre. Ya lo había mencionado. Deseaba manifestar su glorioso amor por los elegidos, por medio de su sufrimiento. Es que no había decidido irse de vacaciones, no había decidido absolutamente nada agradable, sino padecer y sufrir hasta lo máximo. Muerte, y muerte de cruz. Toda la deidad fue glorificada por esa decisión. Este acto ocurrió, repito, en esa última noche. Tantas cosas tan importantes. Y fíjense que podemos resaltar dos cualidades impresionantes del Señor Jesucristo. Su obediencia y su amor. Obediencia, amor. ¿Y qué es lo que el Señor te ha pedido a ti y me ha pedido a mí siempre? Obediencia y amor. Si el Hijo lo hizo por nosotros, Él nos pide que nosotros lo hagamos, con la diferencia que nos dio a su Espíritu Santo para que fuésemos capaces de hacerlo. Obediencia y amor. Yo creo que Satanás estaría brincando y saltando de la dicha. Voy a matarlo, voy a destruirlo por fin, voy a acabar con él, voy a acabar con los planes de Dios, voy a acabar con Jesucristo de una vez por todas. Ya empezó a correr todo. Él estaba por anticipado celebrando su triunfo, estoy seguro. No tenía ni idea que lo que estaba sucediendo era todo lo contrario. Porque Satanás, convencido que haciendo sufrir y matando al Salvador ganaba a él, el Señor Jesucristo sabía que sufriendo y muriendo nos hacía triunfar a nosotros, a través de él. Porque él, siendo Dios, no solamente iba a morir, bajar a los infiernos y volver a subir y resucitar, exhibiendo la victoria sobre Satanás, nos daría a nosotros la victoria también. Se inició el proceso de nuestra salvación eterna. El Señor mencionó muchas veces que Él y el Padre eran uno solo. Y por eso, repito, Él fue glorificado. Y al ser glorificado Él, fue glorificado el Padre. El Padre estaba entregando a su Hijo. Nosotros podemos pensar en la situación tan difícil de Jesús. El temor y el miedo que pudieron pasar por Él. La duda. Porque no era cualquier cosa lo que se estaba exponiendo. Su decisión lo iba a llevar a asumir un dolor indecible. Pero simultáneamente, el Padre estaba llorando y estaba sufriendo. Porque era su propio Hijo el que iba a padecer.
Él no escogió a un tercero, escogió a su propio hijo, que era parte de él, que era él mismo. Y con eso Jesús estaba honrando a su Padre, lo estaba exaltando, lo estaba alabando, lo estaba enalteciendo, Por eso se habla de la gloria en el Padre, porque Jesús lo estaba enalteciendo. Muchas veces cuando te ofrecen un negocio que puede ser muy productivo, un negocio que puede rentarte mucho dinero, fácil y rápidamente, pero tú te das cuenta que no. Tú puedes creer que esa es tu tabla de salvación, pero te das cuenta que no es de Dios. Y tú decides decir no. En ese momento posiblemente vas a sufrir la consecuencia de no tener ese negocio. Pero inmediatamente el haber dicho no va a glorificar al Padre. Tú también lo puedes glorificar, porque tú y yo somos sus hijos también. Porque a todos los que le recibimos y a los que creemos en su nombre nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Si en ese momento el Hijo de Dios Jesucristo, el primogénito, estaba glorificando al Padre, nosotros, a los cuales nos hizo también sus hijos por adopción, también somos sus hijos y también somos coherederos con Jesucristo. Tú y yo podemos glorificar al Padre con nuestra decisión, con nuestra actitud, con nuestro caminar. Eso también lo estaba enseñando Cristo en esa última noche. Se lo estaba enseñando a los discípulos. Una vez que se había ido Judas, ya el traidor, Jesús podía hablar íntimamente con sus discípulos. Y al poder hablar con sus discípulos en intimidad, estando todos en uno solo, porque había intimidad, la gloria de Dios cobraba un brillo diferente. Sin lunares. Mira que la gloria de Dios puede llegar, pero puede no brillar lo que es en realidad. Pero en el momento en que tú estás libre, en que has pedido perdón, en que te has arrepentido genuinamente, en que estás en comunión con el Padre, en que tomas decisiones que lo glorifiquen a Él, esa gloria no tiene lunares, está limpia, está enseñándote algo nuevo el Señor. Le estaba enseñando algo nuevo a sus discípulos. Luego, dice la palabra allí, el Señor los nombró por única vez hijitos. Si estudiamos la palabra, y yo sé que todos ustedes lo hacen, podemos recordar que en ningún otro evangelio y en ningún otro pasaje Jesucristo llamó a los discípulos hijos, y menos hijitos. Después, su discípulo amado, Juan, el escritor de este evangelio, sí habló a la gente y a sus discípulos, le dijo hijitos. Pero Cristo solamente una vez, y fue en ese momento, cuando después de tener su decisión, después de asumirla, después de empezar a iniciar esa última fase de su proceso, después de demostrar el amor tan grande que tenía por sus discípulos y a través de ellos por todos nosotros, ya vio la necesidad de hablar de hijitos. Qué cosa más linda tuvo que haber sido para los discípulos escucharlo. Qué cosa más impresionante tuvo que haber en el ambiente. Tenía que flotar algo en el ambiente, algo grandioso, porque el mismo Jesucristo por primera y única vez asumía la paternidad de ellos en público. Hijitos. Jesús seguía aclarando que estaría un poco más con ellos, pero que sería poco tiempo, y que donde iba ellos no podían ir. Él insistía en decirles, va a ser por poco tiempo,
recuerden, para que cuando pase, sepan que yo lo dije. Lo vimos hace 8 días. Él hablaba del traidor para que cuando sucediera la traición, los discípulos dijeran, Cristo nos lo dijo. Él hablaba de que no podrían ir con él para que los discípulos conocieran los tiempos que estaban pasando antes de que llegara el Espíritu Santo. Pero podemos ver en diferentes sitios que él mismo se esforzó para que los discípulos la tuvieran clara en ese aspecto. En el mismo Juan, en el capítulo 7 y en el capítulo 8, habló de esto. El 7:33, 8:21, en el 12:35, en el 14:19 y en el 16, del 16 al 20, les habla de lo mismo. Les dice, hijitos, yo me voy, pero ustedes no pueden ir donde yo voy. Él quería explicarles mucho de esto. Con esto estaba haciendo énfasis en el poco tiempo que le faltaba con ellos. Ya me voy, tengo que hablarles rápido. Y fue cuando en el versículo 34 le soltó una bomba y les dijo, un mandamiento nuevo os doy. Yo me imagino que todos estaban en la mesa. Todos estaban allí en la mesa. Todavía no se había instituido la cena del Señor, la última cena. Esa se instituyó más adelante. Judas ya no estaba, pero todos estaban sentados en la mesa y estaban comiendo el pan, claro, estaban cenando. Y me imagino que muchos estaban hablando de muchas cosas, pero sobre todo poniendo la atención al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo cuando dice, un mandamiento nuevo os doy, podemos imaginarnos el silencio que debió existir en ese instante. Porque ya ni qué nos va a decir. ¿Y de qué nos va a hablar? ¿Cuál nuevo mandamiento? Ya nos dijo un mandamiento. Pero dice, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. Ay, Señor. Ese mandamiento debió calar en lo más profundo, porque fíjense que ese mandamiento en ese momento y de la forma como lo dijo, tenía una connotación diferente a como lo había dicho anteriormente. Mire, primero, tiene este nuevo mandamiento. Cuando dice nuevo, esta palabra nuevo tiene dos acepciones. Primero, tiene que ver con tiempo, nuevo, es decir, algo que nunca se había dicho antes. Pero nuevo también tiene que ver con la palabra kainos, que significa algo que aunque ya existió, aunque ya se dijo, de alguna forma, ahora adquiere una mejor condición, una renovación. Aquí estamos hablando del kainos. Era un nuevo, les estoy haciendo una reformación, una reforma. Estoy mejorando, estoy enfatizando, pero mejorando algo que ya había dicho antes. Y mire, él está hablando de un mandamiento, él no está hablando de una sugerencia, él no está hablando de un consejo, está hablando de un mandamiento. Y el Señor Jesucristo asocia el cumplimiento de su mandamiento, ¿saben con qué? Con el amor que les tenía. Por eso tuvo que ser a modo de mandamiento. Mire Juan, el mismo Juan, si vamos al capítulo 14, versículo 15, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Fíjense cómo asocia el amor con los mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y ahora les dice, les doy un mandamiento, que améis. Porque si me amáis, haced lo que yo os he mandado. En Juan 14, 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Otra vez vuelve a asociar. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Asocia todo con su amor. El que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¡Wow! ¡Qué cosa tan linda!
El mismo Juan en el capítulo 15, versículo 10 dice: si guardáis mis mandamientos, fíjese, otra vez mandamientos, permaneceréis en mi amor. Mandamientos, amor. Mandamientos, amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Si ven la relación íntima que tiene la palabra mandamientos y la palabra amor, para Jesucristo son inseparables. Y por eso Él le estaba diciendo a sus hijitos: les doy un mandamiento. Que dice: que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Que también os améis los unos a los otros. Les está dando un mandamiento de amor. Pero hay algo muy lindo y muy clave allí para entenderlo. Les está hablando de un mandamiento, les está dando un mandamiento de amor por amor. Lo voy a repetir. Les está dando un mandamiento de amor por amor. Ya no está hablando del amor hacia Él, sino del amor entre ellos. El amor que el Señor les tenía era tan grande que lo que más le preocupaba era la posibilidad de que ellos tuvieran lo mejor de lo mejor. Él se iba y Él le rogaba al Padre que los cuidara y quería que tuvieran lo mejor. Si Él quería que tuvieran lo mejor, tenía que asegurarse que se amaran, porque eso es lo mejor. Jesús sabía perfectamente que lo mejor que les podía pasar era el amor entre ellos, el amor de Él entre ellos, el amor ágape, ese amor perfecto, ese amor, no el amor fraternal lo podemos tener como un sentimiento, no el amor eros, que es un amor que se despierta por instintos y por hormonas, sino el amor ágape, que es el amor de Dios, el amor que Jesucristo les dio. Era tan importante para Jesús que se amaran, que lo puso como un mandamiento. En Marcos 12, 31, ya habíamos visto el mandamiento, ya lo había mencionado. En Marcos 12, 31 dice: Jesús les respondió, ellos le preguntaron que cuáles eran los mandamientos más importantes, y le dijo: el primer mandamiento de todo es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y el versículo 30 dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Esa instrucción que el Señor daba en Marcos, fíjense a quién se la estaba dando. Era una respuesta que el Señor le estaba dando a una pregunta de los saduceos y de los escribas. Él no estaba dándole una instrucción específica a su gente. Le estaba respondiendo a la gente que quería hacerlo caer, a la gente que quería hacerle daño. Y Él le respondió a ellos: el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios y amarás al prójimo como a ti mismo. Contestó con sabiduría. Cayó la boca de los saduceos y de los escribas. Como característica importante, ahí lo que trata de hacer es igualar el amor que nosotros le damos a los demás al amor que nosotros nos tenemos por nosotros mismos. Eso es una condición humana, porque el amor que nosotros nos tenemos por nosotros mismos nunca es perfecto ni completo. De esa manera, el amor que Él quiere que le tengamos a los demás tampoco sería completo ni perfecto. Es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí no está hablando del prójimo en general. Aquí está hablando de se amarán entre ustedes los discípulos, los hermanos. Es decir,
entre tú y tu hermano y entre tú y yo. Y ya no nos está diciendo que nos amemos como a nosotros mismos, sino como Él nos amó. Como Él nos amó. Y eso es algo grandioso. Les está poniendo un mandamiento perfecto de amor. Como Él mismo, como Jesús mismo. Y mire, Jesús habló muchas cosas. Él estaba hablando a su iglesia, le estaba hablando a ti y a mí. ¿Por qué? Porque sus discípulos iban a fundar su iglesia. Sus discípulos iban a ser comisionados para hablar su palabra y su doctrina, para difundir las buenas nuevas del Evangelio. Y si ellos eran los comisionados, lo primero que tenían que hacer era decidir amar como Cristo los amó. Esto quiere decir un amor ágape. Al comenzar la noche, esa última noche, entonces el Señor inició con un acto sublime de amor. Recordemos ahí, volvamos a ese capítulo 13, pero el versículo 1, donde dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, mire lo que dice: como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Ahí se está refiriendo a un amor impresionante. Impresionante. Y repito, antes de la fiesta de la Pascua, todavía no ha pasado la fiesta. Estaban empezando como los pasabocas, el pancito, la salsita bien rica, pero ahí empezó diciendo que los había amado hasta el fin, al comenzar. Y les lavó los pies por amor, les mostró su amor, su humildad, su humillación ante ellos. Eso era amor. Y aquí continúa hablando del amor como algo fundamental, como prioritario, como único, como base, como plataforma para que ellos funcionaran, tenía que estar el amor. Los mandamientos del Señor en sí, todos los mandamientos, y hablamos desde el comienzo, todos los mandamientos del Señor, Él no los dio para limitarte, ni Él los dio para amargarte la vida, ni Él los dio para no dejarte ser feliz. Todo lo contrario, porque te ama y me ama, nos dio los mandamientos para cuidarnos, para protegernos, porque todo mandamiento, al cumplirlo, está protegiéndonos de una reacción del enemigo. Porque al no cumplir los mandamientos, le estamos dando herramientas al enemigo, que es el acusador, que nos acusa, como vimos en la vigilia, de día y de noche. Por eso Él no quiere que nos acuse. Por eso un mandamiento de Él es un acto sublime de amor para protegernos, para protegerte a ti y protegerme a mí. Es un acto sublime del Señor para decirnos qué tanto amor nos tiene. Qué tanto amor nos tiene. Yo creo que podemos imaginarnos al Señor pensando en ti, pensando en mí, pensando en ti, pensando en mí. Este mandamiento es el acto más sagrado, más grande que el Señor puede tener para contigo y para conmigo, porque es precioso. Más adelante, cuando el Señor le da la doctrina a Pablo, recuerdan que Pablo fue al que le dio un porcentaje más grande de la doctrina, le dio la revelación más grande de todos, para enseñarnos a ti y a mí cómo debemos amar, cómo debemos servirlo, cómo debemos vivir. Nos enseña realmente lo que es el amor a través de Pablo. Y ahí podemos recordar algo que no se nos olvida, que yo le digo a todos nuestros discípulos, a todos los de la iglesia, que un capítulo que no podemos olvidar nunca es Primera de Corintios 13, porque es cuando el Señor nos dice a través de Pablo cómo es el amor. Ese amor que el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos que tienen que tener entre ellos. En Juan 10:11 dice: yo soy el buen pastor,
Él. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Si Él es capaz de dar su vida por nosotros, el amor que está pidiendo que tengamos, como Él nos amó, nosotros nos tenemos que amar. Y si el amor de Él lo lleva a que da su vida por nosotros, el amor entre nosotros tiene que dar la vida por Él. Increíble. Hasta allá tenemos que llegar. ¿Qué mayor amor podría haber? No lo sé. No lo sé. El Señor entonces quiere terminar de pulir a sus discípulos, quiere terminar de enseñarles. Y para finalizar con broche de oro, quiere asegurarse del amor que se tiene que tener entre ellos. Que tiene que ser un amor excepcional. Por eso el amor que tienes que tener para con tus hermanos tiene que ser así, excepcional. Ese fue el mandamiento en el cual dio énfasis. Esa última noche quiso dar unas enseñanzas finales que fueran contundentes. Amor, amor, amor. Es su mayor y mejor predicación. Y esa va a ser tu mayor y mejor predicación. La gente conocerá que eres hijo de Dios cuando vea el amor que tú tienes por tus hermanos, en tu iglesia, en las celebraciones, en los actos, en el trabajo, en cualquier parte. La gente va a saber que tú eres un hijo de Dios por el amor que se muestre en tu vida. Porque ese amor tiene que ser tu carta de presentación. Por eso, démosle gracias al Señor. Es el momento de decirle gracias, Señor. Gracias, Señor. Cierra los ojos ahí donde estás. Cierra los ojos y le vamos a dar gracias a tu Señor y al mío, que es el mismo. Cierra los ojos y le vas a decir cuánto le amas. Gracias, Señor. Dale gracias a tu Señor. Dile, Señor, definitivamente eres grandioso. Gracias, Señor. Gracias porque en la medida en que nos enseñas cómo fue esa decisión que tomaste de ir a la cruz, como que entendemos un poquito más lo inentendible, como que conocemos un poquito más lo misterioso de ti, Señor. Y es cómo pudiste por amor entregar tu vida por nosotros. Cómo pudiste hacerlo sabiendo las consecuencias en el cuerpo, sabiendo la humillación y el dolor. Gracias, Señor. Y yo posiblemente no haya respondido a eso, Señor. Posiblemente no he amado a mis condiscípulos como tú me lo pides y tú me lo demandas, Señor. Posiblemente he fallado en dar amor, Señor. ¿Qué digo posiblemente? Estoy seguro que he fallado, Señor. Perdóname porque he fallado en dar amor, porque no he tenido suficiente amor para perdonar, porque no he tenido suficiente amor para respetar, porque no he tenido suficiente amor para seguirte, porque no he tenido suficiente amor para decirle a mis hermanos que los amo y demostrarlo con actos. Perdóname, Señor. Perdóname, pero te pido que sea tu espíritu en mí, no solamente limpiándome y perdonándome, sino dándome el poder y la fuerza para caminar en amor. Yo quiero caminar en amor, Señor. Quiero caminar en amor. Quiero amar a todos. Quiero amar a la humanidad. Y como tú, Señor, nos enseñaste a través de tus discípulos, Señor, quiero amar no solamente a mis compañeros de hermandad, no solamente a mis amigos, no solamente a mi familia, no solamente a mis compañeros de trabajo. Quiero amar a mis enemigos también. Algo tan difícil, Señor, pero con tu espíritu lo podemos. Hoy, en el nombre del Señor Jesucristo, te bendigo, Tierra Nueva. No es mi bendición porque yo no soy nada, es la bendición del Señor que está impartiendo en este momento. Es el poder del Espíritu, no el poder mío. El Espíritu Santo con poder llega hasta allá, hasta donde tú estás. Por eso es un buen momento para que te arrodilles. Es un momento para que te postres, para que pidas perdón y puedas recibir
todo el amor que Él quiere darte en este momento. El Señor te ama. El Señor te ama. Y yo los amo y los bendigo. Los amo, Tierra Nueva. Amén y amén.